Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a exponer la crisis de la deuda en Europa. Somos el grupo 10. Los integrantes son Grecia Rodríguez y quien les habla, Caroline Canta. Bueno, como introducción, la crisis económica estadounidense se extendió hasta Europa, lo que causó la recesión en la eurozona en el año 2019. Sin embargo, nadie pensó que la crisis subprime resultaría en la crisis más severa de Europa. En el año 2019, la crisis en Europa se transformó en una crisis bastante caótica, ¿no? La llamada eurocrisis. La eurocrisis es principalmente, o se fijó principalmente de manera económica y política, ¿no? Eh, la eurocrisis consiste en el crecimiento del PBI, también en una crisis en el desempleo y una deuda pública bastante amplia, también replicando en una crisis de la balanza de pagos, ¿no? Esto generó una inestabilidad tanto económica como social y intentos de conflictos de orden social. Como antecedentes de la crisis, en el año 2006, la crisis subprime a causa de los créditos hipotecarios no tuvo la suficiente importancia tomada hasta el año 2008. Aquí es donde se sufre un choque debido a que muchos países europeos habían llegado a invertir en valores que eran respaldados por activos. Así es como se inicia la recesión económica. Europa se transforma en una crisis de sí misma, ¿no? Teniendo un aumento importante de su deuda en el PBI, tanto en el ámbito público como en el privado. Los países más afectados directamente por la crisis de la deuda fueron los países del sur de Europa, denominado PIGS, principalmente Portugal, España, Grecia e Italia. ¿Cómo se presenta en los países? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de Portugal. Aquí pues se notó que hubo una inversión a través de alianzas público-privadas poco transparentes y mediante la financiación de numerosas consultorías externas ineficientes e innecesarias. Con respecto a Italia, por ejemplo, la deuda pública ascendió a niveles importantes, estando en el 120% de su PBI y su crecimiento económico era mucho menor. Y pues uno de los países más afectados por esto fue Grecia, que fue rescatado por la Unión Europea casi en 3 ocasiones, ¿no? En el año 2009 el Partido Socialista griego llegó al gobierno y se conoció que las cuentas habían sido manipuladas y el país se encontraba realmente devastado. Grecia. ¿Cómo está, profesor? Soy Grecia Rodríguez y yo voy a exponer las causas. La principal causa de la crisis de la deuda es la consecuencia del gasto público en exceso. Otra de las causas es que durante el desarrollo de la crisis europea, las deudas fueron extendiéndose entre los inversores. Asimismo, desde el momento que los países que utilizan el euro como divisa, tienen menos posibilidades de política económica. También un déficit comercial se puede ver afectado por cambios en los costes laborales relativos, que hicieron a las naciones del sur menos competitivas e incrementaron sus desequilibrios. También expondré las pérdidas económicas en los países a causa de la crisis. La moneda común fue principalmente un proyecto político, no uno económico. Esto explica que se aceptaran a países cuya deuda pública era demasiado alta y que se estableciera el área monetaria como un todo. En economías muy abiertas, la revaluación podría desencadenar en una situación más grave, ya que los precios de las importaciones aumentaban, provocando una inflación importada. Por otra parte, los salarios nacionales podrían aumentar a medida que los empleados demanden un margen de beneficio debido a una mayor inflación interna. Por otra parte, las estrategias de recuperación de cada país fueron que en el año 2009 las principales manifestaciones que certificaron el mejor clima financiero y menor riesgo sistemático fueron la flexibilización de las condiciones crediticias. Adicional a ello, se planteó que la unión de transferencias con el ESM y como contrapeso un endurecimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Para que funcione, necesitaría límites explícitos para la soberanía nacional sobre la política fiscal.
El significado de la crisis europea. La crisis de la deuda en Europa significó un gran impacto en la economía europea y fue reconocida como una etapa histórica respecto a lo financiero en Europa. Se lograron cambiar políticamente a 8 de 17 que conformaban la Unión Europea. Los resultados se atravesaron en la crisis fueron totalmente desestables, marcando un antes y un después en el correcto manejo de la Unión Europea. Los efectos de la crisis europea en Latinoamérica fueron que en el ámbito financiero, tres fueron los elementos que caracterizaron a la región europea durante el 2012. En primer lugar, la crisis de las finanzas públicas y en segundo lugar, la fragilidad de los sistemas bancarios y finalmente, en tercero, la aplicación de los programas de rescates con una alta dosis de austeridad. El deterioro sostenido de varios países, cuyo caso más crítico continuó siendo el de Grecia. Las políticas monetarias expansivas del BCE fueron infructuosas y adicionalmente diversos acontecimientos de la naturaleza política y financiera exacerbaron ese año la incertidumbre en torno a la salud, la sensibilidad del mercado ante esta situación. Finalmente, como conclusiones, tenemos que se observa que la unión monetaria no resultó ser tan útil. La crisis se debe tomar como una advertencia a distintos países que tengan en mente implementar una unión monetaria. La responsabilidad de cada crisis de la deuda soberana en Europa recae principalmente en las autoridades. Finalmente, mi compañera Caroline va a dictar las recomendaciones del caso. Sí, con respecto a las recomendaciones, el Estado europeo tuvo que actuar al ver reflejada el catástrofe que inició. Esta respuesta fue tardía debido a que la situación ya estaba prácticamente pues salía de las manos de todos los gobernadores, ¿no? El BCE y la Unión Europea de ahora en adelante deberían supervisar los principales bancos que hacen que la Unión Europea esté vigente o siga vigente, ¿no? Y mantenga o se mantenga mayores rendimientos o mayores estándares para así asegurar el correcto funcionamiento de este, ¿no? Aplicar medidas económicas y diversas herramientas de ayuda antes de que suceda una situación tan grave como la que pasó, puede ser muy beneficioso a largo plazo, ¿no? La situación en sí es actuar a corto plazo para poder evitar a futuro que sucedan casos como los que se vivió en ese momento con la crisis en Europa, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Gracias.